¿Qué quiere decir ser liberal o libertario?, escrito por William García, se cuenta de un joven emperador chino que al pasear por el campo y ver un rebaño de ovejas pastando, le pregunta a su maestro: ¿qué tipo de perros son esos? Su maestro, temiendo por su vida si se atrevía a contradecirlo, le respondió: esos perros, Majestad, son una clase que denominan ovejas. El dominio del cristianismo bíblico sobre el mundo incluye la obra de enseñar el verdadero significado de los conceptos. El cristianismo por antonomasia es la fe de la palabra, y las palabras son verdaderas si sostienen el verdadero significado de sus conceptos. Cuando la cristiandad es negligente dando y enseñando el verdadero concepto bíblico de las palabras, la cultura entra en decadencia. No es coincidencia que la declinación de la influencia del cristianismo en Estados Unidos coincide con el uso de la palabra liberalismo en ese país para referirse al socialismo, un completo absurdo semántico. ¿Qué quiere decir ser liberal o libertario? Si somos bíblicos, por cuanto la libertad no se alcanza sino por la conversión que trae el Evangelio y por la santidad sobre el único estándar de la ley bíblica, un libertario, un liberal, alguien que verdaderamente propende por la libertad, es única y verdaderamente un teonomista. Son las Escrituras las llamadas a definir lo que es el liberalismo, el libertarismo o cualquier otra cosa. Decir, por tanto, que propender por la ausencia de moral cristiana es una política libertaria, o que apoyar la existencia de un Estado con poderes ejecutivos es una política liberal, no es más que un oxímoron. Es hablar sin sentidos. El problema de traer el significado de las palabras del convencionalismo o de los cabellos del academicismo y no de las escrituras es llamar las cosas por el nombre que Dios no les da. Parte sustancial del reconstruccionismo de las sociedades, de la evangelización, del discipulado de las naciones, es enseñarle al mundo el verdadero significado de los conceptos. Por ello, las primeras obras enciclopedistas son obras de la cristiandad. Isidoro de Sevilla. Los cristianos son llamados a darle el significado correcto a las palabras. El apóstol Juan, por ejemplo, tomó una palabra usada por los filósofos griegos, logos, y la despojó del uso filosófico que, por ejemplo, le daba Heráclito, principio regulador despersonalizado del universo. Razón para darle el significado correcto y justo la persona divina encarnada, el Verbo. Igualmente, bajo Moisés, ley no es definida por el decreto del poder humano, sino solamente como la legislación divina. Bajo San Pablo, amor es el cumplimiento de los mandamientos. Bajo Isaías, paz es el cumplimiento de la justicia. Bajo David, justicia es el cumplimiento de la ley de Dios. Bajo Salomón, sabiduría es el temor a Dios. Bajo Pablo, libertad es la acción redentora y santificadora del Espíritu Santo. En fin, de esa manera, libertad, gobierno, justicia, economía, sabiduría, filosofía, historia, ley, etc., son definidas por las Escrituras. Como por ejemplo, concebir que el gobierno de Dios, teocracia, puede ser definido como el orden bajo un cuerpo oficial de sacerdotes humanistas en el poder, es una completa contradicción. La libertad es una realidad que solamente puede surgir de la conversión, de la obediencia a la ley de Cristo. El libertarismo no es definido por las obras de Rothbard Arendt, ni mucho menos por las acciones terroristas de Bakunin. Los liberales acusan a los libertarios de aborrecedores de la moral, porque al decir libertarismo inmediatamente piensan en el saboteador de las fábricas. Tales liberales cometen el mismo error de quienes al oír celo cristiano piensan en el inquisidor Torquemada, o el error de quienes al escuchar filosofía cristiana piensan en Tomás de Aquino. Liberalismo no es definido por el escolasticismo naturalista de Locke, ni libertarismo es definido por Hayek, sino que liberalismo-libertarianismo es definido por Moisés, quien liberó a la Iglesia de la esclavitud y dio la ley para seguir viviendo en esa libertad. El cristiano bíblico sigue un culto racional lógicos. Ese culto racional es no conformarse a este mundo, sino que comprueba la voluntad de Dios. Juan desafió a Heráclito, a los académicos de sus días, al devolverle a la palabra logos el significado correcto. Por lo tanto, el cristiano que persigue el reino de Dios y su justicia no se contenta con lo que los facultativos humanistas definen como liberal, libertario, sino que el liberal
Libertario a los ojos de Cristo es un amante de la libertad, la cual es el orden de redención del pecado y de sus consecuencias culturales, alcanzada bajo la soberanía de Cristo. Para las Escrituras, la libertad es un orden santo promovido y establecido por el Espíritu Santo. En ese sentido, el libertario o liberal es un guiado por el Espíritu Santo.